y negras, las de los desheredados, y volvemos del lamento, la sangrante herida abierta, del horror y del tormento, maldita voz de la conciencia, la nada que lo llena todo, nave de locos llegando a puerto, la dignidad humana ocupa. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Ya anunciábamos que hoy queríamos hablar, o vamos a hablar con Ángel Mora Castillo, a quien tenemos ya aquí en los estudios. Ángel, buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ángel Mora Castillo, antropólogo, sociocultural, licenciado en Historia e historiador del arte, cursa en la actualidad los estudios de Sociología y siempre vinculado a la UNED ha tenido que compaginar su profesión como ferroviario con la formación académica a distancia, circunstancia que no le ha lastrado, sino que le ha servido de estímulo para optimizar el tiempo. Además, le ha brindado la oportunidad de modelar una existencia viajera, algo que complementa la preparación teórica y enriquece la mirada antropológica. Esta es la presentación que leemos directamente de la portada de este trabajo, de este libro, La colectivización anarcosindicalista en la Guerra Civil Española, pervivencias temporales y desmemoria en el presente alcoyano, que es del que venimos a charlar. Ángel, buen día. Y bueno, ya te lo he dicho, buen día, ¿no? Y venimos a charlar de este libro acompañados también de Juan Ramón Ferrandis. Juan Ramón, buen día. Hola, muy buen día. Buen día. Juan Ramón Ferrandis, que es quien nos ha puesto sobre la pista de este trabajo, entre otras cosas porque soy ferroviario los dos. Sí, evidentemente, bueno, dentro del mundo ferroviario existen multitud de sensibilidades. Nosotros nos conocemos de una manera íntima de nuestra carrera profesional durante muchísimo tiempo y además pues compartimos ideología y compartimos muchísimas cosas, por tanto pues bueno, yo creo que tener el testimonio de Ángel en una emisora como la nuestra, en la que intentamos que se conozcan muchísimas cosas de las que están silenciadas, y precisamente lo que vamos a hablar es del silenciamiento de ciertos episodios de la historia, pues creo que era interesantísimo y para mí es un auténtico placer que esté aquí con nosotros hoy. Sí, tenemos este trabajo aquí para charlar de él porque, Ángel, se te ha dado un premio por él, ¿no? Un premio de... Sí, un premio de investigación etnográfica, Joan Francesc Mira. Premio de investigación etnográfica Joan Francesc Mira. ¿Qué supone este premio, Ángel? Bueno, pues, hombre, para mí, la verdad, un outsider del mundo académico, pues, hombre, para mí ha supuesto mucho, porque, y aparte, sobre un tema siempre complejo, siempre que despierta sensibilidades, un tema poco tratado desde la academia, que es en general el de la memoria histórica, pero en particular los temas sobre el anarquismo y sobre las colectivizaciones son temas muy, muy periféricos en el ambiente académico. Entonces, para mí fue una auténtica sorpresa. De hecho, no iba ni a participar en el premio porque pensaba que con esa temática lo iba a tener realmente complicado. ¿Y cómo decides ya no participar? ¿Cómo vamos a comenzar del principio? ¿Por qué? ¿Por qué este trabajo sobre las colectividades anarcosindicalistas en la Guerra Civil Española? Bueno, pues este trabajo comienza porque, a ver, como pasa muchas veces, yo tengo una cierta sensibilidad familiar. Es decir, como tantas otras cosas en la vida, pues esto viene desde un entramado complejo que arranca en la infancia. Mi padre era el menor de 14 hermanos que vivió la guerra civil siendo muy pequeño, pero que no obstante todos sus hermanos participaron, bueno, todos no, para ser exactos, pero una mayoría de ellos participaron en el anarquismo de manera activa. O bien como milicianos, o bien en el mundo de la política, o bien como colectivistas. Entonces todo eso luego bueno, pues yo era muy pequeño, pero todas esas historias, esas conversaciones familiares entre los tíos, entre mi padre y tal, pues
pues bueno, siempre te impregnan algo. Algo se queda, ¿no? Efectivamente, y aunque yo no me considero anarquista, pienso que ser anarquista es algo muy, muy complicado y muy difícil. No obstante, pues claro, se te despiertan unas ciertas, pues eso, un sexto sentido sobre el tema. Siempre una curiosidad tienes sobre el tema y tal, ¿no? Y la he tenido siempre. Entonces, esto, digamos que se despierta especialmente cuando me licencié en Historia, hace ahora 10 años más o menos, y tenía mi título bajo el brazo y no había estudiado las colectivizaciones. Algo que te golpea en las sienes, vamos. Porque además conoces lo que ocurrió de primera mano. Sí, de primera mano. No conocía mucho, la verdad, ¿eh? No conocía mucho, no me había metido a fondo en el tema, pero siempre estaba, pues eso, atento a cualquier cosa. Y claro, te licencias en Historia y no estudias el tema, pues te quedas perplejo. Eso no pasaba solo en la EGB, ¿no? No, ni en la EGB, y empíricamente también, a lo mejor vosotros también lo habéis vivido, a través de mis hijos lo he vuelto a vivir en el bachillerato. Revisando sus manuales de historia, pues las colectividades también pasan de puntilla. La revolución social, casi lo mismo, y porque claro, es que hablar de una cosa sin hablar de la otra es complicado. Lo he visto en libros, hablar de la revolución social sin hablar de las colectividades, parece increíble, pero se puede hacer y tal. Y bueno, y distintos aspectos que en mi formación académica me han ido llamando la atención. Las personalidades anarquistas, como son siempre un poco retiradas, un poco olvidadas, como de segunda fila, están dejadas un poco ahí en un segundo o tercer plano. Pues eso, conocer la figura de Eleno Osaña, saber lo que representa, estudiar un poco su pensamiento y ver que académicamente no forma parte de ese consenso académico, ¿no? Que hay sobre, pues en temas como filosofía, por ejemplo, no se estudia, ¿no? Cuando es una persona que en Alemania es una persona, vamos, súper reconocida, vamos, con un prestigio. En fin, es difícil de explicarlo sin que te digan, estás exagerando, pero es que es una personalidad intelectual de primerísimo orden en Alemania, y aquí es un desconocido prácticamente. O, bueno, en el campo de la economía, Martínez Alier, por ejemplo, también, que es el introductor de la bioeconomía en España y que tiene un pensamiento muy original y tal, es todo un catedrático de economía, también le habrá costado lo suyo llegar ahí arriba y tal, ¿no? Y, sin embargo, en economía se estudia muy tangencialmente, por lo menos es lo que me han comentado algún compañero que ha estudiado economía y tal, ¿no? Y no sé, y podríamos seguir así en el campo de la pedagogía con Ferrer y Guardia. Los ejemplos son bastante numerosos y creo que muchos de vosotros conocéis a alguno. Sí, es para hacérselo mirar, ¿no? Lo que estás explicando, por hacérselo mirar como desde... En este caso, desde la academia se pasa por alto ese periodo, ese momento de la historia que creamos o no, fue importante, fue un cambio total de la sociedad, ¿no? Sí. Fue un momento singular en la historia y trascendental, y que debería enorgullecernos a los españoles. Precisamente porque fuimos los protagonistas de un... O sea, la cuestión no es esa cuestión que se dice tantas veces de que ¿por qué perdimos la guerra? Yo creo que hay que cambiar las preguntas, como muchas veces, ¿no? Sucede. Entonces, la verdadera cuestión no debería ser esa, sería plantearnos cómo narices se aguantó casi 3 años contra la vanguardia del fascismo, contra aquellas tropas profesionales bien pertrechadas y apoyadas, sin apoyo internacional y tal, ¿no? Pues una de las claves la encontramos, de las principales claves, diría yo, la encontramos en el tema de la colectivización. Gracias a la colectivización es uno de los temas por los que se pudo sobrellevar esa guerra durante casi 3 años, que, repito, deberíamos estar orgullosos de ello, de haber combatido a la vanguardia del fascismo europeo. Vamos a ir entrando en el tema propiamente dicho. Cuando hablamos de colectivización anarcosindicalista, Ángel, ¿cómo
¿Cómo podemos definirla? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colectivización anarcosindicalista? Bueno, en el tema de la guerra civil, las colectividades, como sabéis, no fueron únicamente de la CNT. La UGT tuvo una participación también bastante reseñable. Lo que pasa es que el objetivo último que tenían ambas organizaciones sindicales era diferente, claro. En la UGT la colectivización era simplemente un medio para llegar al fin último, que era la socialización estatal. Sin embargo, en la CNT la colectivización era el fin último y que se extendiera todo aquello, y por supuesto sin pasar por la fase previa de inflación estatal. Y las colectividades, las colectividades eran agrupaciones de trabajadores. Siempre eran voluntarias y libres, así al menos nos los marcan reiteradamente y constantemente todas las fuentes de la época. Algo que siempre es una constante en todos los estatutos de las distintas colectividades es siempre lo mismo, la entrada libre y voluntaria y tal, ¿no? Ojo, naturalmente eso tiene sus excepciones, ¿eh? También tenemos que ser autocríticos. En una situación de guerra, lógicamente también se dieron situaciones de ingreso forzoso, y a veces el ingreso forzoso no fue físico, sino moral. Es decir, si no pertenecías a la colectividad, estabas marcado, Una cosa es el discurso teórico y otra es el práctico. Pero habitualmente, en una grandísima proporción de las veces, el ingreso de la colectividad, podemos decir que casi es una constante, que es voluntario y libre, Eso es lo más habitual. Y luego, pues, estas colectividades, estas agrupaciones de trabajadores, en lo que se sustanciaban fundamentalmente es que las relaciones de producción se subvertían totalmente. Y empezando porque la propiedad de los medios de producción pasa a ser parte de los trabajadores. Quizá hablar de propiedad sea inexacto. Más específico es hablar de tenencia, más que propiedad. Porque digamos que los trabajadores se apropiaban de los medios, pero bueno, era como una especie de usufructo, porque se supone que pertenecían a toda la sociedad, esos medios de producción. Luego, las relaciones que se establecían internamente en la colectividad y externamente con otras colectividades, pues bueno, eran siempre relaciones horizontales, antijerárquicas. El autoritarismo era algo repudiado. Siempre relaciones horizontales, se relacionaban entre ellas con el lenguaje federativo. Lo que se buscaba era la autogestión, la explotación, digamos, de lo local, poner en valor lo propio, lo local. El trabajador estaba pegado a la tierra, al terruño, a lo suyo y tal, ¿no? Y era un poco poner todo eso en valor, pero, claro, infinitamente relacionados con otras colectividades y tal, ¿no? Y luego también, respecto a las colectividades, también comentaros también alguna cosita que, bueno, han sido mucho más estudiadas, dentro de lo insuficientemente estudiadas que son, las colectividades rurales. Han sido mucho más estudiadas, son las más exitosas. ¿Por qué? Pues porque digamos que ese lenguaje autogestionario y tal se veía muy claramente reflejado en las pequeñas colectividades rurales. Se confundía muy bien, era muy fácil confundir lo que era la colectividad y el conjunto del pueblo. Y allí sí que se aplicó fácilmente, o por lo menos no tan difícilmente, el comunismo libertario. Sin embargo, en las colectividades industriales son menos estudiadas. Las formas puras son mucho más difíciles de encontrar, mucho más. ¿Por qué? Pues lógicamente porque se encontraban en un entramado que era una ciudad que es mucho más complejo. Pero eso no quiere decir que lograran objetivos verdaderamente ambiciosos y sorprendentes, Y luego numéricamente, a pesar de que el 60% de la España era rural,
La verdad es que las colectividades urbanas, llamémosle industriales o de servicios, las colectividades urbanas fueron más numerosas en cuanto a números de colectivistas que las colectividades agrarias. Eso es algo que tampoco se suele mencionar. Cuando hablamos de colectividades, quería preguntarte qué alcance tuvieron. Es decir, son 4 ejemplos, 4 casos aislados. Ya lo comentabas antes, pero no sé si podemos dar números, Ángel. Bueno, en el libro concretamente hay un capítulo referido al problema de las cifras. Es que es un problema muy complicado, porque como siempre los anarquistas están apegados al terreno y a los temas prácticos, quizás es una debilidad de la ideología libertaria. A veces se olvidan un poco más los temas más teóricos y tal, ¿no? Y es todo lo contrario que el marxismo en ese aspecto. Y en otros cuantos aspectos más también. Pero sí que hay estudios, casi siempre son aproximados. Los anarquistas parece ser que al principio de la guerra no se preocupan de las estadísticas, no se preocupan demasiado de ellas. Luego la labor de recoger el número total de colectivistas exacto, eso es imposible, ya nos podemos olvidar. Pero claro, sí que se ofrecen estimaciones referentes al número de colectividades que habían y al número medio de colectivistas que podían haber. Entonces, y cuando encima nos la ofrecen historiadores muy prestigiosos, que luego por otro lado las critican y son bastante refractarios a ellas, pero no dejan de reconocer la importancia que tuvo el fenómeno y tal, ¿no? Entonces, hablando de números totales, están las fuentes más optimistas de todas, que es por ejemplo el periodista Gastón Leval, que habla a lo mejor de 3 millones de familias de colectivistas. Eso estamos hablando de la mitad de la España republicana, para que no sean más de la mitad sería de la población de la España republicana. Esas son las cifras por lo alto. Luego hay cifras por lo bajo, pero las cifras más conservadoras en ningún momento pueden bajar del 1 millón de familias colectivistas. Ahora os explicaré por qué no se puede bajar de ese millón, es imposible y tal. Y luego, a mí unas cifras que me parecen bastante sensatas son las que ofrece Frank Mead, que seguro que tendrá un margen de error importante, pero se mueve en una horquilla entre 1.700.000 y 2 millones de familias colectivistas. ¿Por qué hablo de familias? Porque el tema de la nomenclatura es complicado. Es que los anarquistas, cuando registraban los sucesos, los hechos, y hablaban de sus temas y tal, hablaban por un lado de colectivistas, hablaban por otro lado de miembros, hablaban por otro lado de familias, hablaban por otro lado de cabezas de familia. Se confundían los términos. No sabía si cuando estaban hablando de colectivistas a veces hablaban solamente de los que trabajaban en la colectividad o hablaban de todos los pertenecientes, pues pensando también en su familia, en sus hijos y en su compañero o compañera. Entonces, eso lo dificulta mucho. Pero bueno, como os comentaba, ahí las cifras de Frank Mead, yo creo que las argumenta bastante bien, coincide en muchos aspectos con otros historiadores que quizás no lo hayan estudiado tan en profundidad como él y tal, ¿no? Pero coinciden bastante. Si queréis, nos olvidamos de Frank Mead y por ejemplo, vamos a hispanistas como Edward Malefakis o como Hugh Thomas, que Hugh Thomas, desde luego, no es nada amigo de la colectivización, pero no deja de reconocer que fue un suceso único en la historia contemporánea mundial. No hay ningún suceso así comparable, no hay ningún experimento de autogestión que llegue a ese nivel. Él estudia, sobre todo, él trata más el tema de las colectividades rurales. Entonces él habla de unas cifras referentes a que entre el 50% y dos tercios de las tierras útiles estaban colectivizadas de toda la España republicana. Esas cifras coinciden con Edward Malefakis, coinciden también aproximadamente con Frank Mead también.
Entonces, nos podemos poner en un panorama de mínimos y hablar de un 50% de las tierras colectivizadas, viendo que las fuentes son bastante fidedignas y tal. Hay otras que son más conservadoras. Aurora Bosch, su tesis doctoral de 1983 habla de un 55% de las tierras. Tussell, Javier Tussell, historiador liberal conservador, casado con la nieta de Queipo de Llano. Para hacernos una idea, ¿no? Sí. Que a pesar de todo, habla de un 45% de tierras expropiadas, aunque dice que no todas colectivizadas, y hace referencia también a que realmente no se puede exagerar, dice literalmente, la importancia del fenómeno colectivizador en España, a la vista de todas esas cifras y tal, ¿no? Y luego en un documental que participa en la BBC sobre la Guerra Civil Española, junto nada menos que con Hugh Thomas y Ronald Fraser, hablan de que la colectivización española es el experimento en autogestión más importante en la historia contemporánea. Sí, sin lugar a dudas estamos hablando de, como dices, de cifras, aunque tiremos las más bajas, de cifras muy altas. Y estoy hablando de las colectivizaciones rurales. Claro. Las industriales, es que fueron, ya digo, fueron más numerosas. ¿Por qué? Hay algunos datos que son insoslayables, que no se pueden, son irrefutables. Cataluña. Estamos hablando de Cataluña. Cataluña tiene 3/4 partes de las manufacturas españolas. 3/4 partes. Es una auténtica barbaridad. Hablo de la España republicana en ese momento, ella, 3/4 partes. Bueno, pues Cataluña estaba prácticamente toda colectivizada. Industrialmente, curiosamente, en Cataluña, por la estructura de la propiedad, las rurales no son tan numerosas. Pues estaba prácticamente todo colectivizado. Eso es un hecho. Entonces, estamos hablando de la industria textil. La industria textil sabemos que empleaba más de 200.000 trabajadores. Y esa no era prácticamente toda. Esa estaba toda colectivizada. Toda, absolutamente toda. La nueva industria de armamento, y digo bien nueva porque no existía en la España republicana, la nueva industria de armamento en Cataluña empleó a 80.000 trabajadores. Entonces estuvieron todos colectivizados. Progresivamente fueron estatalizados, ¿vale? Fue una serie de procesos y tal, pues el predominio de los comunistas y tal, y bueno, aquello fue poco a poco estatalizado. En un origen, 80.000 trabajadores y todos. Hablamos también de la luz, del gas, hablamos del sector de transportes. Todo el sector de transportes en Barcelona estaba colectivizado y tal, ¿no? Pero es que si nos vamos a Madrid y Valencia, aunque lejos desde luego de Barcelona, no son tampoco nada despreciables las colectivizaciones industriales o de servicios. En Madrid no bajan del tercio. En Valencia sobrepasan el 50%. Observadores extranjeros hablan el extraordinario auge y extensión que tenían las colectividades en Valencia. En fin, luego iremos al caso de Alcoy. Sí. El caso de Alcoy es, vamos... No se puede más allá. Precisamente te quería preguntar que centras, te fijas en lo ocurrido en Alcoy. Te quería preguntar los motivos y precisamente nos expliques eso que ya vas dejando caer, ¿no? Sí, los motivos, los motivos son porque esto es una investigación etnográfica. El libro puede ser más malo o más bueno, pero puedo decir que es singular, porque es que no hay investigaciones etnográficas sobre el tema de las colectivizaciones. No hay. A ver, para... Antropología, no hay. Vale. Voy a ser sumamente exacto y preciso. Hay una que trata el tema de las colectivizaciones. No es y son las voces del Calig, de la antropóloga de origen norteamericano, Martha Heard. Esa es la única que hay. Eso lo pongo en el libro también, que el olvido histórico es muy importante, pero el etnográfico ha sido total, ha sido total.
Yo creo que no ha sido tampoco algo intencionado, sino que es algo que a veces sucede al margen de la inteligencia de los mismos actores, ¿no? De que es un paradigma ya que está consensuado, tiene unos límites precisos, unos contornos. Entonces tú como investigador al principio te planteas cosas y luego ya pues sigues ese paradigma. Te dejas llevar por la corriente. Eso es. Se infiltra en tu sentido común. Y bueno, y estábamos hablando de eso, de por qué me centro en Alcoy. Pues bueno, el tema es eso, todo esto que estoy hablando de la historia y tal queda un poco abstracto, números, cifras, realizaciones. Las realizaciones también pues impactan mucho cuando hablas de ejemplos y tal, ¿no? Pero el valor de lo etnográfico es doble. Por un lado, para entender el proceso. Para entender cómo sucede cómo sucede todo eso, para visualizarlo mejor. Y luego para visibilizar todo ese silenciamiento. Claro, si tú hablas en abstracto, no queda tan clarificado como si te centras en una población pequeña, relativamente pequeña hoy en día, relativamente pequeña, 60.000 habitantes de Alcoy, pero bueno, no obstante se puede abarcar más o menos superficialmente, puede ser, pero se puede más o menos abarcar desde la mirada etnográfica. Y entonces ahí sí que a través de las distintas instituciones, a través de culturales que hay en la ciudad, a través de un repaso a su actualidad cultural, a sus hitos toponímicos, en fin, a través de una serie de cosas, de sus mismos actores sociales, individuales y colectivos, pues sí que se puede acceder un poco a todo ese silenciamiento, hacerlo algo material, visible, ¿sabes? Ese es el valor de la etnografía, que es una pena, es una verdadera pena que en los años 80 y 90 todo aquello haya quedado un poco de espaldas a la antropología, porque claro, en los años 80 o 90 se podían haber recogido el testimonio de los colectivistas, hubiera sido maravilloso, algo de un valor incalculable. Pero desgraciadamente los hemos perdido. Yo pude recoger uno, el de Vicente Segura. Estuve el otro día viéndolo, visitándolo. Le regalé un ejemplar y tal, ¿no? Vicente Segura es un delegado de la industria textil socializada de Alcoy, que va camino de los 103 años ya, tiene 102 años y encima se encuentra lúcido. Vicente Segura debería ser objeto de patrimonialización. Nosotros hemos pasado por aquí una entrevista que realizó una compañera, precisamente, la escuché, que realizaba el espacio por las tardes, que se llamaba Vesprada de Lliure, y la pasamos. Y además me gustó mucho. Un lujo. Me gustó mucho escuchar esa entrevista, porque yo estaba intentando hacer como una especie de historia de vida de entrevistas que han hecho, algún homenaje los anarcosindicalistas locales y tal, ¿no? Entonces estaba intentando hacer una especie de historia de vida de él y la verdad es que me gustó mucho, tiene mucho valor esa entrevista, está muy bien hecha, ¿eh? Y encima está un poquito, porque lúcido está igual, ahora mismo está súper lúcido, para que a veces le cuesta un poco más expresarse tal, ¿sabes? Pero estamos hablando de 103 años, está diciendo. 103 años va a cumplir, es que oye, podemos afirmar que es afirmar no, pero podemos lanzar que es el último colectivista. Que alguien nos desmienta. No, claro. Que alguien nos desmienta y que nos presenten a otro y tal. Que puede ser que quede alguno vivo. Placer, ¿no? Desde luego con una militancia anarcosindicalista tan intachable, tan fidedigna como la que ha tenido Vicente Segura, ahí sí que dudo que exista ninguno como él. Ferrandis, pots participar en la entrevista quan vulguis, que te tenim ahí y te tenim callat. Estamos hablando de Alcoy, y es que el ejemplo de Alcoy es para ponerlo también en relieve, ¿no? Porque muchas veces no conocemos ni lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Pues yo quiero poner mi propio ejemplo y quiero autofustigarme y mostrar ante todo el mundo una lección de humildad y de ignorancia. Porque yo cuando empiezo a leer un poco de Alcoy y tal, y a conocer un poco el tema, es que yo solo sabía que en Alcoy había habido una industrialización brutal, de que habíamos pasado unos sucesos insurreccionales muy importante, los sucesos del petróleo, la revolución del petróleo,
que aquello fue la mecha que prendió la llama de la insurrección cantonalista y tal, y temas sobre pero de la colectivización no sabía nada, yo no sabía nada. Entonces apareció entre mis manos un libro de una escritora local, apareció entre mis manos el libro de Salome Moltó, que trata sobre las colectivizaciones, que ella sí que recogió el testimonio de aquellos colectivistas. Y la verdad que conforme lo fui leyendo, digo, esto se adecúa, pero vamos. Pero bueno, reconozco mi total ignorancia sobre el tema de la profundidad que tiene la industrialización, el movimiento obrero en Alcoy y sus resistencias. Eso sí, intenté ponerme las pilas rápidamente. El tema me apasionó tanto que hice una inmersión documental bastante importante. Y bueno, y un poco a lo que vamos, si alguno está tan perdido con el tema del Alcoy como yo, pues me gustaría pues hacer una pequeña reseña de lo que es Alcoy a nivel obrero. Es que es algo extraordinario realmente. En Alcoy será el primer suceso el primer episodio ludita. Yo creía que se habían sido en Cataluña, pero no, se da en Alcoy, en 1821. Tenemos a 1.400 trabajadores, que en 1821, la mayoría de ellos campesinos, a los que se les suman luego obreros de la ciudad. En 1821 los tenemos en la ciudad, en pie de guerra y destruyendo las máquinas. Y ahí dijéramos que empezó todo. Hubieron más episodios luditas. Hubo, como os podéis imaginar, mucha represión, de la cual no se habla tanto. Y cuando llega Fanelli a España en 1868, aquello se ve que prende especialmente, su mensaje prende especialmente en Alcoy. Porque encontramos en 1872 que ya tiene la sección de la AIT en Alcoy, ya tiene cerca de 3.000 trabajadores. La segunda en importancia de España, detrás de Barcelona, por delante de Madrid y cualquier otra federación. Es una auténtica barbaridad. En una ciudad como Alcoy. Una ciudad en Alcoy que hay que matizar que tenía mucha población relativa a ese tiempo. Vale. Era durante todo el siglo XIX y el arranque del siglo XX, es la segunda ciudad en importancia numérica del País Valenciano. Industrialmente es la primera. Alcoy es la cuna de la industrialización valenciana, hablamos, El río Molinar, aprovechando la energía hidráulica y su escarpada orografía, pues es un motor de la industria del papel, del textil. Luego a finales del siglo XIX se incorpora la industria siderúrgica, se construye una línea férrea adrede entre Alcoy y Gandía, simplemente para traer la hulla británica y sustituir el pobre de peor calidad, el lignito local, y aquello se va disparando. Hasta tal punto que en 1872, cuando se produce la escisión de la Primera Internacional, aquel triste episodio en que los vacunianos son expulsados por la parte un poco más autoritaria, marxista. Me gusta como dices, un poco más autoritaria. O si queréis, menos libertaria, como queráis. Pues en ese triste episodio, pues ya sabéis que rápidamente a la semana siguiente en Saint-Imier los anarquistas fundan su propia internacional. A continuación hay un congreso en Córdoba, y en Córdoba sucede algo muy curioso, que tampoco se difunde tanto. Se suele camuflar bajo la metonimia de internacionalistas. En España eran internacionalistas. A mí eso de internacionalistas no me gusta. Es muy bonito el término, pero no es preciso. Porque claro, eso es un uso de la sinécdoque, de confundir la parte con el todo. Eran internacionalistas, pero internacionalistas anarquistas de Saint-Imier. ¿Por qué? Porque en Córdoba la facción, la parte marxista es expulsada. Ocurre lo contrario que en La Haya. La parte marxista es expulsada, queda como reducida a la marginalidad porque no tenía apenas representatividad,
Y entonces la parte anarquista, pues es lo que comento. La delegación de esa internacional de Senimier se establece, la sede se establece en Alcoy, en una pequeñita calle que todavía se conserva, y si tenemos tiempo hablaremos luego más adelante, no sé si vamos a tener tiempo, me parece. Si me pongo a hablar de estos temas me tienes que cortar, ¿eh? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta. Entonces está difícil, ¿no? Ya, pero no, por no dispersar mucho. Bueno, Ángel, yo quería hacerte alguna pregunta, si me permites. Bueno, está claro que el proceso de las colectivizaciones, tanto en Alcoy como en el resto del Estado, que fue muy numeroso, como muy bien has dicho, tuvo luces y sombras, pero hay una pregunta que podría quedar en el aire de qué podía haber sido y qué es lo que fue, ¿no? O sea, qué podía haber sido del futuro si hubiese triunfado la revolución y se hubiese instaurado las colectivizaciones como una manera de hacerle frente al capitalismo exacerbado que tenemos en este momento, o incluso otros métodos de producción tanto en el campo como en la industria. Bueno, mi opinión totalmente personal. Evidentemente es una opinión porque totalmente subjetiva, personal, ni sucedió ni nada. Yo creo que a ver, voy a quedar como si fuera muy pesimista y tal, y no, yo tengo mi raíz idealista también, os lo aseguro, pero creo de verdad que en el contexto ese internacional que nos encontrábamos, creo que no hubieran podido salir adelante simplemente aunque hubieran triunfado en España, internacionalmente hubiera habido una intervención. ¿Te refieres a que podía haber ganado la guerra el bando republicano? Imaginaros que se da la paradójica circunstancia de que se ganara la guerra con la desigualdad que había de fuerza y de medios. Pero bueno, imaginaos que sucede eso. Internacionalmente iban a quedarse con los brazos cruzados. Si ya durante la guerra civil hubieron conatos que salen en la prensa británica de intervención en Barcelona, donde las fuentes son George Orwell y Barry Boyhotten, son las fuentes, ambos por separado. Hay 2 conatos, uno en los sucesos de la Telefónica. Sí. Hay tres buques británicos, tres destructores que se dirigen hacia Barcelona. Aparece en la prensa británica. A ver, yo no he tenido acceso a la fuente original, Ahí las fuentes que sigo son secundarias, pero eso es lo que dice George Orwell. Pues iban a defender los intereses británicos, los intereses comerciales y tal, ¿no? Y luego, al principio de la Revolución, habían 2 buques atracados de guerra británicos. Y, a ver, digamos que los anarquistas que tenían puesto de responsabilidad y tal, lo tenían muy presente. Y de hecho yo creo que hasta puede ser que se asustaran un poco con el cariz que estaban tomando los acontecimientos de extremismo. De hecho, podemos hablar también, no sé, bueno, ahora me dices, podríamos vincularlo también. Ayer era 6 de octubre, ayer era el aniversario de la creación del Consejo de Aragón, lo que ocurrió desde el mismo gobierno de la República, ¿no? Cómo se atacó también ese proceso colectivizador también de... Bueno, es que Aragón, ¿no? Es que había que acabar con eso como fuera. Así que, perdonad un momento, contestando lo que había dicho, sí que en el fondo de mí me gustaría que eso llegara a suceder, o que por lo menos cogiéramos los aspectos más positivos y que copiáramos algunas partes del modelo. Por supuesto que me gustaría y que tengo esa ilusión, ¿cómo no? Pero yo creo que en aquel momento no nos hubieran dejado, nos hubieran aplastado, Eso es lo que pienso. Y luego estabas comentándome lo de el Consejo de Aragón, ¿no? Cómo lo aplastaron también, es algo muy curioso. Pierre Vilar, el historiador Pierre Vilar, que es uno de los hispanistas también más reconocidos y tal, es marxista, que ese es otro punto del libro y tal, ¿no? De tratar la pinza académica, epistémica que se realiza entre los académicos conservadores liberales y los marxistas. Los dos se reparten el poder de la academia y, claro, y al anarquismo lo trituran. Lo trituran. Entonces, por ejemplo, Pierre Vilar
joder, hacer una historia de la Guerra Civil y lo del Consejo de Aragón, ni cuenta que fue violenta la disolución, por lo menos en el libro que he seguido yo de él, sobre la Guerra Civil de 1986, ni cuenta cómo se aplastó violentamente, ni los sucesos de la Telefónica solamente culpabiliza solamente a los cenetistas, en fin, una serie de cosas que dices que son historiadores reputados, que se supone que son neutrales y que tienen esos deslices, esos olvidos, o Hobsbawm, Eric Hobsbawm, uno de los mayores historiadores del siglo XX, que habla en su historia del mundo del siglo XX, en 700 páginas no nombra la colectivización, pero es que cuando hablaba de los anarquistas, bueno, los denostaba de una manera totalmente sesgada, vamos, de lo más suave que les decía era primitivos rebeldes. Sin embargo, esos historiadores son considerados neutrales y los que se posicionan un poco, intentan dar a conocer todos esos hechos y todo, enseguida son etiquetados. No, es que este historiador es que es libertario, es que tiene sesgos, es que... Joder, o sea, hablar lo que no se habla, lo que está olvidado, esa memoria impedida, eso es tener sesgos. Lo otro no. Y lo otro no, o sea, eso pasa mucho, Ángel, se nos va acabando el tiempo, vale. Pero queda mucho por hablar. Ferrandi dice que quiere hacerte otra pregunta, pero yo también quería preguntarte. Estábamos hablando, me estabas contando, me he quedado con las ganas de saber en qué calle. Y al final no vamos a hablar. No, precisamente te iba a preguntar sí. qué queda en estos momentos de todo aquello. Y me he quedado con las ganas, te decía, de saber sí. la calle esa donde... El Foro del Vidre. Está ahí muy olvidada, cayéndose las casas uno a uno ante el olvido. Y ahí estuvo la sede de la Internacional de San Imier. Últimamente la sitúan en otra calle, en la calle Santo Tomás. Pero en los momentos a los que voy a hacer referencia, en 1998, había un consenso entre los historiadores locales que ubicaban la sede de la Primera Internacional en la calle del Forn del Vidre. La ubicaban en una casa donde se puso una placa de reconocimiento, de la cual, por cierto, los anarcosindicalistas locales están muy orgullosos, y yo se lo reprocho, porque vuelve a no aparecer la palabra anarquismo. Está ausente de Alcoy, es que está ausente. Bueno, pues se coloca la placa esa y tal. Bueno, y en 1998, precisamente con el 125 aniversario de la insurrección del petróleo, se cae el edificio. Joder. Se derrumba. Pero bueno, estaba avisado ya de que se iba a caer. No hicieron absolutamente nada. O sea, eso os da una idea de la magnitud del olvido allí, en Alcoy. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Queda algo? ¿Qué queda de todo aquello? Bueno, pues sí que quedan cosas. Las permanencias me han sorprendido. Pensaba que no quedaba nada. Primero las busqué en los herederos, los lógicos herederos genealógicos de todo aquello, que era la CNT local, la CGT, la Sociedad Naturista Vegetariana, otro tema que no he tratado. Los naturistas alcoyanos son también pioneros y abren camino, son muy importantes, son todos naturistas integrales o libertarios. Bueno, pues los herederos de aquella sociedad naturista cultural, que hay una sociedad naturista ahora en Alcoy muy numerosa. Bueno, pues ahí sí he encontrado ciertas pertenencias en la CNT, en la CGT, sí, pero parece que se está cambiando el eje de rotación ya. Y los movimientos obreristas y más apegados a los sindicatos, por lo menos a los sindicatos con esa idea tradicional que teníamos de la lucha de clases en el primer tercio del siglo XX, parece que todo aquello se está transformando, y que ahora aparecen una constelación de nuevos colectivos libertarios. Algunos se definen claramente como libertarios, otros no, pero sus prácticas, sus representaciones, las lógicas internas que lo rigen, los argumentos que rellenan sus discursos, son totalmente libertarias. Y entonces esos colectivos están, además, curiosamente, ubicados en la calle del Foro del Vidre. Estamos hablando de una calle de 50 metros de longitud, muy estrechita. Curiosamente, hay un sentimiento pertinaz de ubicación física arraigada en el corazón del anarquismo de
Alcoy, en el Partidor, en el barrio obrero, que es bien de interés cultural y se está cayendo a pedazos. Pero bueno, todo eso es imposible hablarlo. Ferrandis, volvías a hacer una pregunta más. Dado el contexto en el que estamos hablando, también me gustaría saber cuál fue el papel que interpretaron los sindicatos dentro de las colectivizaciones y, si es más exacto, en el propio Alcoy. ¿En aquel tiempo, dices? En aquel tiempo, sí. Protagonismo absoluto. Bueno, si no absoluto, porque ya os digo que también estaba la Sociedad Naturista Vegetariana, que, ojo, eran unos activistas sociales muy importantes, muy importantes, y se tiraban la mitad del tiempo también en la cárcel. Pero bueno, el protagonismo de la CNT, claro, era absoluto. El 80% de los trabajadores estaban afiliados a la CNT, que es algo muy tratado de la historiografía local, que se habla otra vez metonímicamente de... Vamos a hablar de los trabajadores, de los obreros. Hablemos, cuando no tienen más remedio, vamos a hablar del sindicato o los sindicatos. Pero no hablan no dicen CNT nunca, es que es muy curioso, no me nada con sindicalismo ni CNT. Entonces sí, el papel que tuvieron, sí, y las colectividades allí pues fueron importantísimas, o no sé, en otro momento ya os contaré hasta dónde llegaron, porque llegaron, es de lo más alto del Estado, en el escalón hacia la futura sociedad libertaria, ascendieron un paso más al establecer la socialización en todos los sectores productivos de la ciudad. Eso en Barcelona, por ejemplo, en el textil no estaban socializados. Bueno, es un tema que me tendría que extender. Creo que ya no tenemos tiempo. Hay una pregunta también que me gustaría haberte hecho, no sé si tenemos tiempo, y es quizá el silenciamiento, evidentemente, que has demostrado en tu intervención, pero sobre todo también hay un silenciamiento político, y yo creo que queda una cuenta pendiente dentro de las clases políticas en cuanto a recuperar parte de la memoria histórica en el propio Alcoy, y si evidentemente hay algún reproche que se tengamos que hacer a los políticos, sobre todo a los más progresistas, que ahora teóricamente están dentro del Ayuntamiento de Alcoy. Esos políticos, llamémosles progresistas, participan de una misma, de un mismo ideario, una misma ideología, que imponen a través de su hegemonía. Hegemonía entendida como capacidad para ejercer una capacidad, una función directiva a través de la persuasión intelectual, cultural, incluso moral, y bueno, eso es algo que se va impregnando y que reconfigura el sentido común. Se han apropiado de ese discurso hegemónico, lo utilizan, han establecido bien claro el marco de un determinado paradigma o episteme, que es por donde se mueven los científicos sociales locales y tal, ¿no? Y de ahí es muy difícil de salir. Es decir, ahí marcan cuáles son las formas y los objetos del conocimiento, incluso marcan el propio sujeto conocente, el mismo sujeto que lee los libros y tal, pues ese mismo sujeto está marcado, su sentido común está reconfigurado, adecuado a ese paradigma. Todo lo que queda fuera de esa episteme Foucaultiana es algo que podemos calificar, como dijo Pierre Bourdieu, de impensable. Impensable es todo aquello que no hay disposiciones políticas, ni ideológicas, ni morales, para tenerlo en cuenta, porque ni siquiera los instrumentos de pensamiento, conceptos, teorías, etcétera, etcétera, métodos, ni siquiera existen. Tenemos que acabar. Sí. Solo nos queda una pregunta que va a ser rápida. Este libro, La colectivización anarcosindicalista en la Guerra Civil Española, pervivencias temporales y desmemoria en el presente alcoyano, recordamos, premio de investigación Joan Francesc Mira. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues me parece que en la biblioteca de la CGT me parece que van a haber algunos ejemplares. Y en la distribuidora de CGT. En la distribuidora, corrígeme tú. Sí. En la distri, sí. Sí, en la distri. Vale. Y bueno, también luego se puede acceder pues en cualquier librería encargándolo. La librería es importante, digamos,
más importantes, se puede adquirir encargándolo o virtualmente te lo traen a casa, ya sabéis, todo ese tipo de cosas. Bueno, también vamos a dejar algunos ejemplares aquí, que si alguien quiere, pues tiene interés por el libro, evidentemente aquí lo podrá encontrar, y si no, como decía Ángel, también en la Distri, en la biblioteca de la CGT o en el propio sindicato, y tendremos ejemplares también, pues si alguien está interesado. Ángel Ferrandis, muchas gracias por venir aquí y contarnos todo esto, y como te decía antes, nos quedamos con ganas de seguir hablando más sobre estos temas, así que igual te volvemos a secuestrar otro día. Un placer, de verdad, ¿eh? Gracias, un abrazo, salut. Salut. Lliure directe Radio Clara, xerràvem, parlàvem amb Ángel Mora al voltant d'este treball, la colectivización anarcosindicalista en la Guerra Civil Española. Pervivencias temporales y desmemorias en el presente alcoyano. Premi Joan Francesc Mira. Lliure directe, Radio Clara.